Buen día para todos y bienvenidos a su canal de YouTube Economía Fácil. Como vieron por el título, hoy hablaremos acerca de la liquidación de nómina con cálculo de horas extras y deducciones en Excel, tomando en cuenta las normativas para realizar dicha labor. Primero, veremos cómo se hace una liquidación de nómina mensual o quincena, utilizando Excel. Allí veremos por medio de un ejemplo cómo se calcula y cuáles son las fórmulas que se utilizan para que ustedes parametricen sus archivos de Excel y cada que vayan a liquidar una nómina solo se ingresar los datos del trabajador y Excel calcula los totales. Bienvenidos. Antes de pasar al ejercicio, vamos a explicar algunos conceptos que debemos tener en cuenta al momento de liquidar una nómina. El primer término, el cual es muy importante, son las horas extra. La legislación laboral colombiana dice que se debe trabajar máximo 8 horas diarias. De ahí en adelante se pagan horas extra. Se manejan las horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras dominicales y festivos. Para hacer el cálculo de cuánto vale una hora laboral, debemos tomar el salario mensual y lo dividimos en 240 horas, que son las horas que se deben trabajar máximo mensualmente, tomando como base 8 horas diarias y el mes de 30 días. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calculan estas horas extras, tomando como base un salario mínimo mensual del año 2020. Primero debemos averiguar cuánto vale una hora normal. Tomamos el salario mensual vigente para el año 2020, el cual es de 877.803 pesos. Lo dividimos entre 240 y esto nos da que una hora vale 3.657.51 pesos. Con esto en mente veamos el cálculo de una hora extra diurna. La hora extra diurna es aquella que se trabaja entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche y que esas superen la jornada laboral ordinaria. El valor de la hora extra es el 25% del valor de la hora ordinaria. Observemos la siguiente tabla para que sea más fácil de entender. Vemos aquí en la columna, la primera dice valor hora ordinaria 100%, el valor que calculamos allá, 3.657.51 pesos. Valor del recargo, entonces tomamos estos 3.657 y lo multiplicamos por 25% y eso nos da que el 25% de esa hora son 914.38 pesos. Entonces el valor total es la hora ordinaria más el recargo, sería que una hora extra vale 4.571.89 pesos. O como vemos aquí sería 125%. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un trabajador trabaja, perdón ahí que se repitió, 4 horas extras diurnas. Con el salario mínimo el cálculo nos quedaría así. 3.657.51 pesos por 125% por 4. Entonces sería el valor de la hora ordinaria por el 125%, que es el cuadrito que vimos en la página anterior, por 4, que son las horas extra. Eso nos da que esas 4 horas extras valen 18.287.55 pesos. Continuamos con las horas extras nocturnas. La hora extra nocturna es la que se trabaja de las 9 de la noche a las 6 de la mañana y tiene un recargo del 75% del valor de la hora ordinaria. El cálculo es igual al que hicimos para las horas extras diurnas. Veamos el siguiente cuadro para entender mejor. El valor de la hora ordinaria, es decir, el 100%, son 3.657.51 pesos. El valor del recargo lo multiplicamos, 3.657 multiplicamos por el 75%, eso nos da que el recargo son 2.743.13 pesos. Entonces el valor total de una hora extra es el 175%, es decir, 6.400.64 pesos. Ahora vamos a ver un ejemplo de un trabajador que tiene 6 horas extras nocturnas. El cálculo sería así: 3.657.51 por 175% por 6. Eso nos da que esas 6 horas valen 38.403.86 pesos. La última parte para analizar en de las horas extras son las horas extras dominicales y festivos. Cuando se trabajan horas extras dominicales y festivas, se debe incluir el recargo dominical y el recargo por trabajo extra, porque las dominicales y las festivas también se representan en horas diurnas y horas nocturnas.
El recargo es del 75% más el recargo del 25% si fuera diurna o el 75% si fuera nocturna. En el siguiente cuadro vamos a entender mejor la situación. El concepto, entonces, hora extra diurna, la normal son 25% y la nocturna son 75% como vimos anteriormente. El recargo dominical por cada hora extra es un 75%, no importa si es diurna o nocturna. Entonces sumamos esos dos y nos da que la hora extra diurna dominical o festiva es un 100% y la hora extra dominical nocturna es un 150%. El total del recargo de la hora extra, falta agregar el valor de la hora ordinaria. Entonces vamos a hacer el ejemplo. En este caso, un trabajador tiene 5 horas extras dominicales diurnas. Entonces el cálculo lo vamos a ver de la siguiente manera. Veamos este cuadro. Vemos que el valor de la hora ordinaria es el 100%, más el recargo son 100%. Eso nos da un total de un 200%. ¿Sí? Como vemos aquí, entonces la hora ordinaria son 3.657.51 pesos, pero el valor del recargo pues da el valor del 100% de la hora, entonces valdría lo mismo, 3.657. Sumamos los dos, eso nos da que una hora extra dominical diurna vale 7.315.02 pesos. Ahora en el ejemplo dice que nos trabajó 5 horas extras. Entonces la vamos a ver, 3.657.51 por 2, porque ya sabemos pues que vale lo que valdrían 2 horas normales. Por 3, que es, por 5, que es la cantidad de las horas que nos trabajó. En este caso, esas horas extras dominicales diurnas cuestan 36.570 pesos. Ahora hagamos el mismo ejemplo, pero con 3 horas nocturnas dominicales. El cálculo quedaría de la siguiente manera. Como vemos aquí en el cuadro, valor ordinaria 100%, lo mismo, 3.657.51 pesos. Valor del recargo entonces sería 150%. Eso significa que el valor de esta hora son 5.441.27 pesos. Eso nos daría un total que la hora valdría 250%, o sea, 9.098.78 centavos. Entonces en este caso trabajó 3 horas. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Cogemos la hora ordinaria, 3.657.51, la multiplicamos por 250% por la cantidad de horas, en este caso son 3. Eso nos da que esas 3 horas valen 27.431.33 pesos. El siguiente ítem que debe tenerse en cuenta son las deducciones en la nómina. En este caso, las deducciones son por los pagos a la seguridad social. En este caso, según la ley colombiana, cada colaborador debe pagar 4% de los aportes para salud y 4% de los aportes a pensión. Y este cálculo se hace sobre el salario que gana cada empleado. Si la nómina se liquida mensual, entonces la deducción sería el total, es decir, 8%. Pero si es quincenal, entonces saca 4% en una quincena y 4% en la siguiente quincena. También existe otro campo en las deducciones en la cual es que el empleado puede pedir algún préstamo y se le va descontando, o de pronto hubo algún accidente, algún daño de herramienta, de materiales, entonces se le puede ir descontando el pago poco a poco hasta que lo vaya pagando. Lo mismo sería con los préstamos. Estos son algunos ejemplos diferentes a las deducciones de la seguridad social. Ahora veremos un ejemplo de liquidación en una nómina utilizando Excel con fórmulas y las deducciones. Entonces vamos a pasar a la hoja de Excel. En este caso, la empresa XYZ SAS tiene una nómina de 6 trabajadores a los cuales se les paga seguridad social y nos contrataron a nosotros para liquidar la nómina mensual. Veamos cómo sería el ejemplo. Muy bien, aquí tenemos la nómina. Como habíamos dicho, empresa XYZ SAS, vamos a hacer una nómina mensual, ¿sí? Tenemos 6 empleados, esto pues es ficticio. Días laborados, entonces voy a poner algunos, como pueden ver aquí, 30 días, por ejemplo, Carlos Muñoz trabajó 20 días y Lucía Montoya 12 días. Ahí lo puse para las variaciones. El cargo, el salario, entonces, por ejemplo, Brian gana un salario mínimo, Gustavo 1.750.000, Carla 1.500.000 y los otros 3 vendedores ganan un salario mínimo. Entonces aquí vemos, para saber cuánto ganó, tenemos unos pues de 30 días, entonces el salario es el mismo. Pero por ejemplo, Carlos que trabajó nomás 20 días, entonces mire que aquí nos da el cálculo 585.201.
como vemos aquí hay una fórmula, cogemos el salario que se gana, se divide entre 30, que son los días que se trabajan, y se multiplican por el número de días que trabajó. Con eso sabemos exactamente cuánto es el valor a pagar. Luego nos vamos aquí a bonificaciones. Si hay empresas las cuales dan bonificaciones, pues entonces se les coloca el valor y eso se suma. Luego siguen las horas extras. Aquí a todos les puse horas extras. Y eso todo se suma. Como pueden ver, aquí hay una fórmula en total de vengado donde suma el salario más la bonificación más las horas extras. Luego seguimos con las deducciones. Como habíamos dicho en el video, se deduce por EPS y por pensión el 4%. Como esta es mensual, entonces aquí hay una fórmula, cogemos el salario, pero en este caso no es el salario de vengado, sino el salario normal, ¿cierto? Aunque también para los que trabajaron menos de 30 días se tomaría el devengado solo para la primera deducción. Entonces aquí vemos que es el salario por el 4%, ahí nos da la salud, y lo mismo el salario por el 4% para saber la pensión. No le puse a ninguna otra deducciones, pero por ejemplo, digamos que a este señor Gustavo le presté 50.000 pesos y me los va a pagar. Entonces, ahí escribimos 50.000. Entonces, vemos que el total de deducciones aumenta y aquí pues disminuye el valor a pagar porque es el total de vengado menos las deducciones. Ese nos da el valor a pagar. Muy bien. Vamos a revisar bien lo de las horas extras. Como ustedes pueden ver, aquí hay una formulita. ¿Yo qué hago normalmente? Tengo aquí las horas extras en otra hoja. Y como mostramos durante el video, sacamos el valor de una hora ordinaria de cada uno de los empleados. Entonces, vamos a coger cuántas horas diurnas, cuántas horas extras nocturnas y cuántas horas extras de dominical y festivo diurno. No hice el cálculo de las nocturnas. Muy bien, entonces, como habíamos visto en el video, se coge el valor que gana y se divide entre 240 horas, que son lo que se trabajaría mensualmente. Entonces, por ejemplo, a Brian Mazo le puse 5 horas diurnas. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Cogemos el valor de la hora ordinaria por 125% por el número de las horas extras. Luego le pusimos que trabajó 2 horas nocturnas. Entonces, lo mismo, cogemos el valor de la hora ordinaria, la multiplicamos por 175% y luego ese resultado de esa multiplicación se multiplica por el número de horas. Como pueden ver ustedes aquí en la fórmula, entonces se coloca B3, que es la columna donde está la hora ordinaria por 175%, ese valor va entre paréntesis y luego se multiplica por el número de horas. Lo ponemos así entre paréntesis para que sea como una operación separada. Si se quita el paréntesis, el resultado queda completamente diferente. Y lo mismo con el cálculo de las horas extras dominical y festiva. Se coge la hora y se multiplica por 200%, porque ya sabemos que la diurna es 75% de la hora más 25%, entonces nos da 100. Y como es el doble, entonces sería por el 200% por el número de horas extras. Y aquí al final lo que hacemos es sumar los tres resultados: valor hora diurna, hora nocturna y dominical y festivo de cada uno de los empleados. Y entonces este resultado lo llevamos aquí a la nómina, aquí en esta columna de horas extras. Aquí se ve cuál es el resultado al final del neto a pagar. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad con las fórmulas para que ustedes aprendan a cómo se organiza una hoja de Excel con fórmulas y que no sea sino cambiar datos. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle que en lugar de 30 días, ella me trabajó 15 días nomás. Entonces, mire que automáticamente cambiaron todos los valores, ¿sí? Entonces, es muy importante y esta herramienta de Excel es muy buena cuando se aprende a manejar, es de mucha utilidad para las personas que trabajamos en áreas que tienen que ver con las ciencias económicas y administrativas. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Si desean pueden sugerir temas para hacer más videos, déjenme sus comentarios. Eso es todo por hoy, espero que les haya servido, que en realidad sea una herramienta buena esta introducción a Excel que les acabo de dar el día de hoy.
Déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video.